de mascarillas de protección facial. Pero ¿qué aspectos técnicos hay que tener en cuenta para poder realizarlas? ¿O cuál es el camino? ¿Cómo surgió esta idea para empezar a producir mascarillas? Bueno, eso les voy a estar contando un poco yo, porque desde aquí en Inspire nos encontramos en plena producción de máscaras para donar. Por otro lado, he sabido que va a llegar el momento en el que los profesionales especializados se encuentren desbordados y se va a requerir recursos humanos entrenados en lo que es la intubación orotraqueal. Los videolaringoscopios aparecen como una alternativa para realizar este difícil procedimiento, ya que permiten acortar la curva de aprendizaje y también realizarlo de manera más segura. El doctor Javier Rojo, que se encuentra aquí presente, nos va a estar contando cómo diseñó un videolaringoscopio, qué utilidad tiene y, bueno, qué aprendió durante todo el camino. Otro de los recursos más escasos y costosos en el sistema de salud son los ventiladores mecánicos. Desde la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca impulsaron el desarrollo y la creación de uno de estos dispositivos de bajo costo, el cual superó ciertas pruebas realizadas a través de la simulación. Se encuentra aquí presente el ingeniero Mauricio Reynoso, quien fue el encargado de la creación de este proyecto y que nos va a contar un poco su experiencia desde el surgimiento de la idea hasta la realización de estas pruebas que fueron positivas en los simuladores de alta complejidad. Por último, se encuentra con nosotros el grupo Cadime presente y nos va a estar contando qué mirada puede aportar una incubadora tecnológica frente a estos proyectos y también qué aportes puede realizar una incubadora para afrontar esta pandemia. Les quiero agradecer a todos la presencia aquí, a todos los expositores, y aclararles que todas las preguntas que vayan acumulando a lo largo de las exposiciones las pueden ir dejando en el chat de YouTube y serán respondidas al final de todas las exposiciones. Muy bien, para comenzar, bueno, vamos a contarles la experiencia desde Inspire. ¿Cómo surgió la idea de comenzar a producir mascarillas? En el inicio de la pandemia y sobre todo del confinamiento social, desde el centro de Inspire y desde el laboratorio creativo nos preguntamos qué aportes podíamos realizar con los recursos que disponemos. Al poseer impresoras 3D, llegamos a la conclusión que lo mejor era imprimir mascarillas de protección facial para que sean donadas a entidades primarias que no tengan acceso a las mismas o que no dispongan de estos recursos. Por lo tanto, bueno, decidimos empezar a producir mascarillas. ¿Cuál fue el primer paso? Elegir el modelo. Para elegir el modelo tuvimos que tener dos factores en cuenta. Por un lado, las características de las impresoras. En nuestro caso, las impresoras que disponemos tienen una superficie de impresión limitada, lo cual llevó a que los distintos modelos probados quizás había que escalarlos y al escalarlos quedaban chicos y no eran aptos para un tamaño estándar de cabeza. O al ser tan pequeños no se podían mantener una estabilidad, directamente no servían. Por lo tanto, hubo que buscar arduamente un modelo correcto, apto a estas características y también tener en cuenta el otro factor, que es el tiempo de impresión. No tiene sentido imprimir una mascarilla que quizás lleve 4 o 5 horas de tiempo y producir de esta manera solamente 2 mascarillas por día o 4 en el caso de contar con más de una impresora. Por lo tanto, para la elección del modelo, que el que estamos imprimiendo desde aquí es el que ven acá, hubo que encontrar un modelo que se adapte a las condiciones de la impresora y también a unos tiempos de impresión aceptables. Una vez elegido el modelo, la siguiente etapa fue analizar los materiales, con qué tipo de material nos convenía imprimir. He sabido que para la impresión 3D los distintos tipos de materiales, los más comerciales son PLA, ABS, Flex, PET. Por lo tanto, también hubo que tener en cuenta dos factores a la hora de elegir un material. Por un lado, la flexibilidad del mismo. Como ven, a la hora de utilizar una mascarilla que se pone en la cabeza, es necesario que disponga de cierta flexibilidad para adaptarse a distintos tamaños. Por lo tanto, el material ideal para la impresión de mascarillas es el material Flex, ya que es el más flexible, como su nombre lo dice. Mientras que el material quizás menos adecuado es el ABS, debido a que es el más rígido y podría dar lugar a una ruptura de la máscara al manipularla de una manera incorrecta. En el medio de los dos materiales se encuentra el PLA en cuanto a flexibilidad y quizás a más fácil acceso
de compra, el cual esta mascarilla está impresa en PLA, se ve que tiene una flexibilidad aceptable. Por lo tanto, mi recomendación es que si se dispone de PLA o de Flex, es aceptable realizar una impresión de máscaras para donar, mientras que no recomiendo la utilización de ABS. El otro factor a tener en cuenta es, hubo que estudiar si era factible la desinfección o esterilización de los materiales. ¿Y esto por qué? Al ser donados a entidades primarias, es importante que todos los insumos puedan mantener una higiene acorde a las circunstancias. Por lo tanto, al investigar esto, llegamos a la conclusión de que todas las máscaras, sobre todo al ser usadas a la boca y no estar ser usadas a la frente y estar lejos de los focos de contagio, son todos los materiales de simple desinfección siempre que no estén expuestos a altas temperaturas y por lo tanto, por este lado no hubo mayores inconvenientes. Una vez obtenido el modelo y una vez obtenido el tipo de material con el cual íbamos a imprimir, nos quedó únicamente ponernos a producir máscaras. ¿Qué inconvenientes pueden surgir a la hora de la producción de las mascarillas? Una mala calidad de impresión puede dar lugar a una ruptura de la misma y una mala elección de un modelo puede dar lugar, porque en mi experiencia personal me sucedió, a que la pantalla protectora se desprenda de la misma. Esto es algo que es inviable debido a que si nosotros estamos donando mascarillas que son un elemento de protección personal de nivel medio a alto y que probablemente las utilice un profesional de la salud que puede llegar a encontrarse frente a un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, es inaceptable que corra el riesgo de que se le desprenda la pantalla protectora o de que la misma se rompa. Por lo tanto, la calidad de la impresión y la correcta elección del modelo son primordiales. Así que, bueno, esta fue la experiencia de Inspire. Aprendimos cómo elegir un modelo acorde a las características de nuestras impresoras y a lo que se quería imprimir, que en este caso eran mascarillas. Estudiamos los materiales a fondo para saber si eran desinfectables, si se podían esterilizar, y el camino recorrido fue enriquecedor. Vamos ahora a continuar con la siguiente exposición. Le voy a dar lugar a Javier. Javier, ¿me escuchás? Sí, perfecto, Alan. Se escucha bueno, muy Javier, bien. Te dejamos que nos cuentes un poco sobre los videolaringoscopios. Muchas gracias, Alan. Bueno, para contextualizar un poco la experiencia que fuimos desarrollando, tenemos que hacer una breve historia cuando nos remontamos hacia fines de febrero, principio de marzo, y tomamos la real conciencia de lo que estaba significando esta pandemia, de que realmente iba a llegar a Argentina y probablemente se iba a distribuir por toda la Argentina. Hubo muchas cosas que en mi carácter de médico asistencial me preocuparon. Pensamos realmente con los primeros pronósticos que hacíamos en ese entonces que muchas personas, 20 a 40% de la población, pronosticábamos en ese entonces de que iban a estar infectadas y que muchos de ellos iban a necesitar cuidados críticos y un respirador artificial, un grupo importante de ellos. Como estábamos diciendo, en mi carácter de médico asistencial me preocupaba fundamentalmente el paso previo a la colocación de un respirador artificial, que es la intubación orotraqueal. La intubación orotraqueal, hecho de la manera convencional, es una práctica que es bastante engorrosa en lo que es su aprendizaje, tiene una curva de aprendizaje muy larga. No todos los profesionales están capacitados, por lógico, a realizarla, y más en muchas ciudades del interior del país, del interior de la provincia de Buenos Aires, no hay emergentólogos de especialidad, no hay terapias intensivas desarrolladas con 7 médicos por semana, entonces realmente era una preocupación muy importante. Otro de los temas fundamentales es que la intubación hecho por su vía convencional, que es bajo visión estrictamente directa, es una práctica que nos acercamos demasiado a la boca del paciente y en el contexto actual estos pacientes altamente infecciosos
más allá de que utilicemos los equipos de protección personal, íbamos a estar expuestos a una altísima probabilidad de infectarnos. A partir de esto, de este razonamiento, me pongo a pensar qué es lo que podíamos hacer para tratar de, por un lado, facilitarle a los médicos prácticos, a los médicos de guardia, cómo realizar una intubación y, por otro lado, tratar de evitar el alto riesgo de infecciones. Y se me ocurrió utilizar lo que es ya no la visión directa, sino la ayuda de un video. En la industria existe lo que es la videolaringoscopía, existen videos industrializados, existen videolaringoscopios, fundamentalmente están desarrollados pensando fundamentalmente en el anestesista. El anestesista habitualmente hace una intubación programada en un ambiente controlado, muy a diferencia de nosotros los médicos que hacemos guardias, que hacemos cuidados intensivos, que el 90 y pico % de nuestras intubaciones son en carácter de emergencia. Entonces, en muchos aspectos, los videolaringoscopios de la industria no cumplen la función que necesita un médico asistencial. Y por otro lado, hay una barrera muy importante que es la barrera económica. Los costos son elevados, tenemos que hablar de arriba de $3.000, lo cual, por supuesto, es una barrera y no está accesible a todo el mundo. A partir de esto es que nos ponemos a pensar. La idea mía estaba bastante clara, pero por supuesto que yo no tengo experiencia en diseño, no tengo experiencia en impresión 3D, entonces a partir de ahí me contacto con un ingeniero, con una persona especialista en computación y con una persona que hace impresiones 3D. Y se comienza a desarrollar el proyecto a partir de los primeros días de marzo. Todo lo que fuimos viviendo fue muy interesante, muchas idas y vueltas. También tuvimos que ir resolviendo un montón de dificultades hasta que podemos lograr un prototipo. El prototipo es un proyecto que consta de 3 dispositivos, son 3 dispositivos que se pueden utilizar, depende la contextura del paciente, depende el riesgo de intubación que tiene el paciente. Cada paciente uno hace un score de probabilidad de intubación y a partir de ahí podemos utilizar distintos dispositivos. Nuestro kit consta de 3 dispositivos y a cada uno de ellos en distintos tamaños. Por otro lado, también pensé que en ese grupo de personas que son zurdos, la industria en general se ha olvidado de las personas zurdas, que aproximadamente son un 10% de la población. En la intubación convencional, los zurdos se han tenido que adaptar a las normativas de los derechos y eso hace que pierdan algunas habilidades. Por lo tanto, también pensamos en la posibilidad de hacerlos para zurdos y para diestros. A partir del desarrollo del prototipo, tuvimos por supuesto, la colaboración inmensa del Centro de Simulación Inspire. En este caso yo soy facilitador del centro, hicimos los trámites necesarios y pudimos testearlo por quien les habla y por otros colegas, y realmente las pruebas iniciales fueron excelentes. La realidad es que notamos perfectamente que con una curva de aprendizaje mucho menor, mucho más corta, probablemente cualquier médico asistencial puede lograr hacer una intubación. Y por otro lado, logramos el segundo objetivo, que es alejarnos de la boca del paciente. En la forma asistida por video, logramos alejarnos 50-60 centímetros de la boca del paciente, lo cual ya hace de que la posibilidad de contagio sea muy baja. Y el tercer eslabón del proyecto es hacer un videolaringoscopio de un costo 10 a 15 veces menor de lo que nos está ofreciendo la industria. Así que hoy ya nos encontramos en una fase más avanzada. Por supuesto que se están dando todos los pasos fundamentales de testeos, validación, para poder llegar a dispersarlo y para que todos tengan la posibilidad de probarlo.
Realmente estoy muy agradecido al Centro de Simulación Inspire por permitirme haber hecho estas pruebas y por supuesto a los organizadores de este webinar para permitirnos mostrar este tipo de proyectos que solemos hacer. Muchas gracias. Gracias a vos, Javier. Bueno, vamos a continuar ahora con Mauricio, que nos va a contar un poco sobre este respirador mecánico que han desarrollado. Mauricio, ¿me escuchás? Sí, Alan, te escucho fuerte y claro, ahí comparto. Dale. Cuando estés listo te escuchamos. Bien. Acá tengo un video que está listo para reproducirse, ¿eso lo tenés, lo estás manejando vos? Sí. Bien. Bueno, mi nombre es Mauricio Reynoso, soy egresado de la Universidad del Sur y en este momento les vamos a contar del proyecto que hemos hecho, que es un ventilador mecánico, que lo llamamos Pichuco 1.0. Es un ventilador mecánico controlado por volumen. Muchos se van a preguntar el nombre, de dónde viene. Esto era el sobrenombre de Aníbal Troilo, que era un as del bandoneón, y el bandoneón, por ser un instrumento de fuelle, de ahí viene la relación con el pulmón, por eso su nombre. Bueno, el contexto. El grupo de profesionales de diferentes especialidades de la UNS, autoconvocado, y surge en el comienzo de la aislación social preventiva y obligatoria debido a la pandemia del COVID-19. En su fase más estricta, sin acceso a talleres ni laboratorios y sin permiso de circulación. La iniciativa fue diseñar un ventilador mecánico que incremente la posibilidad de respiradores en el marco de la pandemia, que sea un diseño que nos permita facilitar el acceso a las unidades. Para eso tenían que ser de bajo costo, componentes y materiales fáciles de adquirir, y que sea replicable en cualquier punto del país, con la mínima complejidad posible. Bueno, las primeras ideas, algunas fueron sistemas de pistón, sistemas de fuelle, sistemas controlados con cámara de presión, respiradores manuales motorizados o automatizados, los famosos AMBO, que son los que más podemos ver por ahí, y sistemas basados en una premezcla de aire y oxígeno a presión controlada, que esta fue la opción, el camino que nosotros decidimos seguir. Bueno, en esta idea definitiva debíamos tener una configuración del equipo que nos permita tener un volumen corriente en litros que se pueda variar de 0,25 a 0,65 litros, que la frecuencia se pueda variar de 10 a 30 ciclos por minuto, que el tiempo de insuflación sea variable entre 0,7 y 1,2 segundos, que el tiempo de pausa sea configurable entre 0 y 1,5 segundos, tener una configuración de FiO2 variable del 21 al 100% de oxígeno, una presión de PIB variable de 5 a 15 y un ciclo asistido con sensibilidad variable. Bueno, se realiza una ingeniería de seguridad, para eso implementamos un corte de insuflación por alta presión en la vía aérea, corte de equipo por una muy alta presión en la vía aérea, se incorpora una válvula PSB mecánica en la vía aérea, válvula antisofoco mecánica en la vía aérea, se generan alarmas por baja y alta presión en la vía aérea y alarmas por bajo y alto volumen minuto, como así también alarma por baja y alta frecuencia respiratoria. Bueno, esto es el Pian ID que representa el proceso nuestro. Primero vamos a describir las partes que lo componen. Sobre el margen derecho tenemos un conjunto de electroválvulas de aire y oxígeno, B sol A y B sol O. Al centro tenemos un acumulador mezclador. Arriba a la izquierda tenemos el conjunto de inspiración, formado por un solenoide de inspiración y una válvula de seguridad PSB y la antisofoco. Sobre el margen izquierdo tenemos el paciente, con su caudalímetro bidireccional, y abajo a la izquierda tenemos la rama de expiración, que está formada por un solenoide de expiración y un transmisor de presión. Esto genera un lazo de control para controlar la presión del PIB. Para explicar cómo funciona esto, vamos a suponer que el equipo ya se encuentra funcionando, que tenemos una presión, que el tacho mezclador
ya se encuentra presurizado a una presión que depende del volumen corriente que queremos desplazar, del tiempo de insuflación y del FiO2 que tenemos configurado. Bueno, con este acumulador precargado, en un determinado instante se va a abrir el solenoide de inspiración, va a fluir la mezcla hacia el paciente. Esa mezcla va a fluir durante un tiempo de insuflación configurado en el equipo y la cantidad de mezcla que vamos a desplazar también ha sido configurada en el equipo. Una vez que finaliza el tiempo de insuflación, por ejemplo, digamos que fue un segundo, y que quisimos desplazar 0,4 litros, una vez que finaliza el tiempo de insuflación, esos 0,4 litros ya se encuentran dentro del pulmón del paciente. Y ahí entramos en una etapa, en un tiempo de pausa. En este tiempo de pausa, tanto el solenoide de inspiración como el de expiración van a estar cerrados. En ese preciso instante es cuando aprovechamos y vamos a hacer una recarga del acumulador abriendo y cerrando B sol A y B sol O. Vamos a hacer una recarga, vamos a llegar hasta una presión final que nuevamente va a depender del volumen corriente, del tiempo de insuflación y del FiO2 que hayamos configurado. Y este ciclo se va a repetir vez a vez. Bueno, el esquema de control, el esquema embebido que hemos implementado, lo llamamos un maestro supervisor. Esto estamos hablando de la parte electrónica. La idea es que el maestro es un microprocesador que está trabajando con todo lo tangible, todo lo que nosotros podemos ver, ya sean válvulas, alarmas, pantallas, botones. Y el maestro, por comunicación, le manda al supervisor toda su configuración. De manera que el supervisor, como su nombre le indica, en todo momento está supervisando que el maestro realice las acciones en tiempo y en forma. Si en algún momento el supervisor detecta que hay una discrepancia, se genera una alarma. Bueno, la construcción del prototipo, estuvimos trabajando con toda la parte electrónica, la parte de programación, perdón. Se puso en marcha la electrónica. La parte de piping, como pueden ver en la imagen de la izquierda, se utilizaron materiales triviales. Esto recuerden que es un prototipo. Esos materiales se metieron dentro de un gabinete de madera, de manera que sea amplio, que podamos trabajar sin problemas. Recordando que es un prototipo, había que poder trabajar. Y bueno, esto hizo de que tengamos que desarrollar muchas piezas particulares para este proyecto, piezas que no las podíamos encontrar en el mercado. Entonces tuvimos que desarrollar muchas piezas en 3D, como por ejemplo válvula de inspiración, caudalímetros, placa orificio, válvulas de seguridad PSB, la parte visual que se ve en el frente del equipo. Y esto después lo plasmamos con impresoras 3D. Acá podemos ver en esta imagen sobre la derecha que arriba está la electrónica y abajo está todo el esquema de piping del equipo. Así es como fue quedando el prototipo. Tenemos entrada de aire y oxígeno, la entrada y salida de los tubos externos, tanto de inspiración como de expiración. Tenemos un sistema de UPS que es capaz de mantener el equipo funcionando al menos media hora ante un corte de energía. Disponemos de un sistema SCADA realizado en el prototipo en una tablet, en donde podemos visualizar en forma gráfica el volumen, el flujo y la presión en la vía aérea. Bueno, realizamos muchas pruebas, muchos ajustes y hicimos el primer viaje a Inspire. Ahí nos encontramos con que las cosas no funcionaban tal cual nosotros lo habíamos planificado. La compliance, los elementos que habíamos utilizado en nuestro taller no era lo mismo que de la vida real o de los simuladores, pero fue muy buena la primera visita porque pudimos adquirir un montón de información, un montón de datos que al llegar a casa los pudimos procesar y modelar el simulador. Bueno, volvimos a casa, estuvimos 2 semanas trabajando, muchas horas. Acá, como pueden ver, cambiamos el caudalímetro, se incorporó un pulmón artificial. Esto fue una sugerencia de Inspire, así que utilizamos un pulmón artificial para hacer las pruebas acá en nuestros talleres. Y después de 2 semanas, cuando tuvimos todo listo, volvimos a hacer una visita a Inspire, una segunda visita, la cual fue muy satisfactoria
Y gracias a haber hecho una primera visita y haber realimentado todo el aprendizaje, pudimos resolver todo en el transcurso de una mañana. E hicimos pruebas de simulación tanto en el simulador masculino como en el simulador femenino. Bueno, el ensayo comenzó con el paciente en condiciones basales y se fueron modificando parámetros y registrando los datos del simulador, los cuales fueron satisfactorios. Finalmente, se crearon condiciones patológicas: intubación selectiva de bronquio derecho, variaciones de la resistencia de vía aérea, de la complacencia pulmonar, barotrauma y atelectasias, respondiendo de la manera adecuada a las modificaciones de parámetros. De acuerdo a la configuración de presiones máximas, el ventilador cortó el suministro de volumen adecuadamente y se colocó en espera de acuerdo a lo establecido. Las alarmas lumínicas se encendieron en el momento correspondiente. Esta segunda visita para nosotros fue fundamental. En líneas generales, Inspire para nosotros fue fundamental porque pudimos confirmar que el camino que estábamos tomando era el correcto. En la actualidad, bueno, nos encontramos con el prototipo que les hemos mostrado, con la experiencia de la primera jornada, ensayos con pulmón artificial, una segunda jornada de Inspire, un rediseño en el cual estamos trabajando con selección de materiales y trabajando la parte estética, una asociación con la empresa de fabricación de productos médicos, estamos trabajando con normas y certificaciones, y una gestión por el financiamiento. Bueno, esta ha sido la presentación, espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias por su atención y un especial reconocimiento a la colaboración invaluable del equipo de trabajo de Inspire. Gracias, Mauricio. Bueno, ahora te voy a pedir que dejes de compartir y le voy a dar lugar a Mariano para que nos presente la incubadora tecnológica de CADIME. Mariano, ¿me escuchás? Sí, Alan, hola, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Perfecto, se te escucha. Bueno, te escuchamos. Comparto pantalla, decime si se ve bien. ¿Se ve bien ahí? No estoy viendo lo que compartís. En este momento, intenta de nuevo. Qué raro, yo lo estoy viendo ahí. Un segundo. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Bien, perdón. Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariano Candiotti, yo soy médico, cirujano cardiovascular y miembro de la incubadora CADIME. Esta incubadora nace en el 2017 y forma parte de la red de Incubar bajo el ala del Ministerio de Producción. Obviamente bajo el paraguas de CADIME. CADIME es una cámara con más de 40 años de historia que nuclea más de 13.000 pymes. ¿Sí? Obviamente todas pymes que hacen foco en el diagnóstico y tratamiento de patologías que no requieren, obviamente son todas empresas que no cuentan con internación. La incubadora hace foco sobre todo en proyectos de base científica, tecnológica, que tengan alto impacto a largo y a mediano plazo en la salud de manera directa o indirecta, a través de la promoción, el fortalecimiento y la viabilidad económica de estos emprendimientos. Tenemos 3 verticales de incubación, es decir, hacemos eje en 3 tipos de proyectos. Proyectos de biotecnología que van desde kit diagnósticos hasta terapias regenerativas. Proyectos de software obviamente aplicado a la salud. Tenemos varias empresas que van desde herramientas para el delivery de estudios, telesalud, en todas sus modalidades, y obviamente gestión de activos de empresas médicas. Y también foco en proyectos de bioingeniería e ingeniería,
Acá tenemos proyectos que van desde la impresión 3D, como el que comentaste vos, que están haciendo en Inspire FEMEDA, hasta dispositivos médicos y rehabilitación. Obviamente, para ser incubado en CADIME debe seguirse un proceso que inicia primero con la postulación a través de un formulario web y obviamente que llega hasta la incubación, que es el periodo más jugoso, que dura 7 meses. Todo este proceso, para no entrar en detalles, dura aproximadamente 1 año con posibilidad de revalidarlo por 7 meses más. ¿Cuál es la propuesta de valor de la incubadora? Bueno, obviamente validar tanto la oportunidad y el modelo de negocios hasta llegar a poner un dispositivo en el mercado. Obviamente para esto en el medio hay que pasar por propiedad intelectual, si así lo requiere o si consideramos que es una de las barreras frente a otros nuevos entrantes a la hora de comercializarlo, así como plantear y sortear todo lo que es asuntos regulatorios en ANMAT. Para esto contamos con asistencia técnica dentro de nuestra incubadora y afuera, en lo que es tecnología, ya sea a través de ingenieros, diseñadores industriales, desarrolladores de software. En la pata legal y propiedad intelectual, nosotros somos un centro de asistencia a la tecnología e innovación, se denomina Red CATI. ¿Sí? Esto es la puesta en el terreno de lo que es INPI, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, así como que contamos con especialistas en patentes, en derecho de propiedad intelectual, en derecho societario, y a su vez contacto obviamente con ANMAT. Sumado a esto, también tenemos una red de alianzas, ya sea en lo académico, financiero, emprendedor y sector público, que hacen que todos estos proyectos puedan llegar y sortear todos los escollos para llegar a buen puerto. Finalizando, y ya para darle paso a nuestros 2 emprendedores, como se puede ver, yo soy uno de los muchos integrantes del incubador. Estos son algunos de los integrantes. Tenemos perfiles biológicos, perfiles de negocios, perfiles de comunicación, pero el objetivo principal de la incubadora es identificar ideas que puedan generar valor en el sector salud, ayudarlos a recorrer ese camino y llegar a poner un producto en el mercado, obviamente siempre pensando o teniendo foco en el valor, definiendo valor como todo aquello que genere un mejor resultado al menor costo. Respondiendo a la pregunta inicial y a lo que nos trae el webinario de qué es lo que puede aportar la incubadora, sobre todo en tiempos de COVID, creo que la mejor muestra es a través de los hechos. Por eso le voy a dar la palabra a 2 de nuestros incubados. Ignacio Lugones, que es cirujano cardiovascular pediátrico y jefe de servicio del Hospital Elizalde, que lleva adelante un proyecto llamado Duplicar, que su objetivo es utilizar un respirador de manera segura y eficaz en situación de catástrofe para poder ser utilizado en 2 pacientes. Este dispositivo se hace en proceso de validación tanto clínica como tecnológica. Y nuestro segundo emprendedor es el ingeniero Santiago Romero Ayala, que lleva adelante el proyecto LUMI, que es un dispositivo que permite coadyuvar a la desinfección de ambientes a través de luz UV, ¿sí? Y que ya está siendo implementada y utilizada en 2 hospitales, pero eso ya ahora lo van a contar en más detalle Ignacio y Santiago. Así que muchas gracias Inspire por la invitación y le paso la palabra a Ignacio. Bueno, Ignacio, te escuchamos. Bueno. ¿Se ve la pantalla? Se ve bien ahí, ¿no? Perfecto, perfecto. Te escuchamos. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá, tanto por la presencia y la organización por parte de CADIME, como por la enorme ayuda que recibimos de parte de FEMEVA en la validación de nuestro dispositivo. Básicamente este es el mapa del coronavirus hoy, 17 de junio de 2020. Esto, ya sabemos, es una situación absolutamente sin precedentes y ha puesto en jaque a todos los sistemas de salud del planeta, sin excepción prácticamente.
Esta preocupación ha llevado básicamente a un incremento muy llamativo de la producción de respiradores, tanto de respiradores convencionales como los que ya se venían produciendo, como de respiradores alternativos. Y esta industria tiene una expectativa de crecimiento altísima que llega al 10,9% esperable en el año 2020, con ingresos de hasta 2.6 billones de dólares en este periodo. Sin embargo, a pesar de eso, las expectativas en este paper publicado recientemente en Lancet realmente no son alentadoras, ya que, como ustedes pueden ver en esta imagen que habla más que 1000 palabras, es que la cantidad de casos proyectados durante el pico de la pandemia está bastante por encima de la disponibilidad de respiradores en Estados Unidos. Este miedo, por supuesto, y la palabra es miedo, es lo que ha generado un montón de emprendimientos y un montón de gente pensando desde todo punto de vista de qué manera puede aportar una perspectiva innovadora en cuanto a esta problemática de la falta de respiradores. Así fue como nació nuestro proyecto. Nuestro proyecto se llama Duplicar. Básicamente partió de la premisa disruptiva de decir, bueno, no pensemos cuántos respiradores disponibles tenemos, sino que pensemos cuánto aire pueden entregar esos respiradores que ya tenemos. Y tratemos de hacer que estos respiradores otorguen de la manera correcta la ventilación a más de un paciente. Y este dispositivo nos permite la ventilación simultánea, y esto es lo más crítico, con manejo independiente de los principales parámetros de ventilación, que son el volumen tidal, la presión pico, la presión positiva de final de expiración y la FiO2, para cada paciente, sin existencia de contaminación cruzada. Existieron intentos a lo largo y ancho del planeta de realizar este tipo de ventilación, lo que se llama ventilación múltiple, en numerosas ocasiones, y salió un consenso recientemente expedido por varias sociedades de primera línea en cuidados intensivos que básicamente echaban por tierra estos intentos porque, por supuesto, el punto crítico era la imposibilidad de manejar en forma independiente a los dos pacientes. Nosotros hemos logrado superar esa barrera, logramos el control independiente de cada uno de ellos con los parámetros que aquí les estoy mostrando. Por supuesto, todo proceso y todo dispositivo médico requiere atravesar una serie de validaciones que, en nuestro caso, fueron las variables de las evaluaciones programadas en ordenador, las validaciones in vitro y las validaciones in vivo. Por supuesto, en el contexto del país en el cual nos encontramos, que a veces la investigación se torna medio dificultosa, no logramos seguir el camino lógico que era el que ven en pantalla, programación por computadora, in vitro y luego in vivo, y fuimos tratando de hacerlo de la manera más rápida que pudiéramos hacerlo en virtud de la urgencia dada por la situación. De todas maneras, les voy a contar en el siguiente orden cuáles fueron las validaciones que logramos hacer. Como ustedes saben, aquí tienen la anatomía de un circuito eléctrico. Existe amplia literatura que valida la utilización de los sistemas eléctricos como análogos del sistema respiratorio. Y existen variables que son equivalentes en un sistema y en otro, que son la presión, el sistema respiratorio equivalente al voltaje, el volumen equivalente a la carga, el flujo equivalente a la corriente, la resistencia equivalente a la resistencia eléctrica y la complacencia o compliance con su equivalente, que es la capacitancia. Entonces nosotros diseñamos, con la inestimable ayuda del doctor Matías Ramos, anestesiólogo del Hospital de Clínicas, este modelo eléctrico en base a una publicación previa que él había realizado en la revista chilena de anestesiología. Luego introdujimos nuestro dispositivo, lo diseñamos a modo de circuito eléctrico y logramos testear cada una de las variables. Y logramos evidenciar que nosotros podremos realizar una ventilación asimétrica de los pacientes de acuerdo a los requerimientos. En este caso, ustedes ven un respirador, acá, esto es la simulación del respirador, el circuito que se bifurca, esto es nuestro modelo eléctrico, el Duplicar, esto es lo que se ve en la pantalla del respirador, y acá tenemos a los dos pacientes que están representados, uno de 70 kilos y otro de 50 kilos, con capacitancias diferentes. Por supuesto, son pacientes de tamaños diferentes o de patologías respiratorias diferentes. Y lo que nosotros podemos hacer es regular básicamente lo que les dije, la presión pico, podemos regular la PEP, podemos regular el volumen tidal, y eso se evidencia en las curvas que tenemos aquí, en la cual acá evidenciamos una PEP de 9,
una PEP de 5, con configuraciones de PEP individuales, y por supuesto, al poder regular la PIP, al poder regular la presión pico, al poder regular el volumen tidal, podemos tener una regulación individual de la driving pressure. Luego de eso, establecimos distintos escenarios y logramos cumplir objetivos propuestos. Es decir, pusimos como ejemplo, acá tenemos uno de los tantos ejemplos que hicimos, un paciente con distrés respiratorio en comparación con un paciente normal, y le establecimos condiciones en las cuales la resistencia era la misma, pero la complacencia del paciente con síndrome de distrés respiratorio fue mucho menor que la de un paciente normal. Y nos propusimos como objetivos ventilar al paciente distresado con 6 microcoulombs por kilo, bueno, en este caso es el modelo eléctrico, con una PEP de 10, y a 8 mililitros por kilo con una PEP de 5 del paciente normal. Y logramos con esta configuración del duplicar una ventilación exitosa, logrando los parámetros deseados. Configuramos los valores que ustedes ahí ven, y esto nos permitió sacar la conclusión de que sin el duplicar solamente es posible ventilar al paciente distresado distendiendo al normal. ¿Por qué? Porque no existe control del flujo de aire que va de uno a uno u otro paciente. Y por supuesto, esto condiciona la normoventilación del paciente normal, ocasiona la hipoventilación del paciente distresado. Acá vemos un video de la simulación corriendo, y acá vemos el paciente de 70 kilos, un paciente de 50 kilos, con distintos requerimientos, y acá vemos cómo son las curvas y cómo logramos una PEP de 10, una PEP de 5, y cómo podemos manejar las distintas variables en forma independiente. Estamos trabajando en esto, en un paper que está por salir en los próximos días, y estamos trabajando en conjunto con la gente de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Veterinaria, para terminar de desarrollar un modelo que compare también otras variables. Luego de haber cumplimentado esta evaluación, pasamos a la evaluación in vivo, en la cual contamos con la colaboración inestimable de los doctores Martín Marcos, Oscar Robledo y Javier Mouli, que se realizó parte en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata y parte en el Hospital de Niños Pedro Elizalde, en el cual yo trabajo. De esto surgió un paper que fue publicado y fue enviado para revisión en Respiratory Care, en el cual nosotros ventilamos a pacientes, modelo porcino, de ventilación, con requerimientos diferentes, con diferencias de peso de más del doble uno que el otro, como ustedes pueden ver en la imagen. Hay un chancho que tiene la mitad del peso que el otro, aproximadamente, y logramos en los monitores ventilarlos con distintas presiones. Fíjense que acá tienen 20 de pico, con una PEP de 1.4, y acá 23,1 de presión pico y 10,9 de PEP. Este es uno de los tantos ejemplos, eso es una foto, pero acá logramos mantener estables a todos los pacientes en las mediciones de las distintas variables primarias y secundarias a lo largo de todo el experimento. Incluso evaluamos la CO2 expirada en estos pacientes y logramos establecer que no existen diferencias significativas en cuanto a la ventilación de los dos pacientes, independientemente del tamaño de los mismos. Acá estamos comparando los pares y no encontramos en ningún momento una diferencia estadísticamente significativa, porque la manipulación del dispositivo en conjunto con el respirador permitió la ventilación exitosa de cada uno de los dos pacientes. Habiendo terminado el proyecto, el testeo in vivo, nos dirigimos a FEMEVA, y aquí en Inspire FEMEVA, con la inestimable ayuda de Liliana, logramos testear el dispositivo en los simuladores que ya conocemos, y logramos ventilar a Luchina, una mujer de aproximadamente 50 kilos, y a Aistan, de aproximadamente 70 kilos. Lo que hicimos es modificar las compliance de Aistan con una reducción del 50%, registrando los cambios y modificando la presión pico, la PEP, y logramos ventilar con un volumen de 6 mililitros kilo a cada uno de los pacientes simulados, independientemente de la compliance que tuvieran. Terminamos la prueba satisfactoriamente y nos queda, por supuesto, completar, que estamos en ese proceso a realizar probablemente esta semana, la validación con medición de pulmones, con Acculang y Fluke y demás, de ventilación simultánea para el registro de todas las situaciones correlacionables con la vida cotidiana. En definitiva, ¿qué ventajas tiene este dispositivo? Y una ventilación individual de cada paciente según sus necesidades, el manejo individual de la presión pico, el volumen corriente, la PEP y la FiO2, la posibilidad de ventilar a pacientes con distintas características y requerimientos, una rápida adecuación a los posibles cambios en alguno de los dos pacientes sin que haya un impacto significativo en el otro, evitando la contaminación cruzada, y esto es un dispositivo pequeño, barato y de fácil almacenamiento y rápida disponibilidad con bajo costo de producción. Quiero agradecerle a todo el equipo de Duplicar
a Cadime, al Hospital de Clínicas a través de Matías Ramos. Yo pertenezco al Hospital de Niños Pedro Elizalde, que me apoyó mucho en el desarrollo de este dispositivo, y también la Universidad Nacional de La Plata con su contribución enorme a través de la Facultad de Veterinaria y ahora con la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Bueno, le voy a dar lugar a la última exposición. Santiago, ¿me escuchás? A ver. No te escuchamos todavía. Ahí está. No. A ver, ahora. Ahora sí, ¿me escuchás? Ahora sí, te escuchamos perfectamente. Perfecto. Bueno, ahí están viendo la pantalla. Correcto. Bueno, lo que les vengo a presentar, mi nombre es Santiago Romero Ayala, soy bioingeniero, CEO de Lumi, y lo que nosotros desarrollamos son equipos de desinfección por UV. La desinfección por UV ha sido una de las herramientas fundamentales en la lucha de esta pandemia y se ha desarrollado principalmente pensando en el UVC germicida. Lo que vemos es que el UV está separado en 3 tipos de longitudes de onda. Tenemos UVA, UVB y UVC. El UVA y el UVB son longitudes de onda que logran el bronceado de la piel, pero no tienen poder germicida. En cambio, el UVC tiene un poder germicida importante, pero también genera trastornos a la piel y a los ojos. Es por eso que tiene que ser utilizado con mucho cuidado, con cautela, y que tenemos que entender que el UVA y el UVB también pueden ser generados por lámparas y tenemos que saber cómo diferenciar ese tipo de lámparas para saber cuáles son germicidas y cuáles no. Es un punto importante entonces conocer bien el tipo de lámpara que estamos utilizando para entender cómo es que se está generando el UVC. ¿Cómo es que actúa el UVC a nivel de la desinfección? Bueno, el UVC lo que hace es trabajar directamente sobre la cadena genética de los virus, bacterias y hongos, alterando fotodímeros. Esto es, en el código genético impacta y genera trastornos que hacen que los virus, bacterias y hongos no puedan replicarse, los vuelve inocuos, o sea, estos no pueden crecer porque su código genético está alterado y está inutilizado para que se puedan reproducir. Es por eso que cuando uno dice matar con el UV, lo que quiere decir es que está volviendo inocuos a los virus, bacterias y hongos. Hay que entender 2 conceptos principales en lo que es desinfección por UV y tiene que ver con la potencia y con la dosis, ¿sí? La potencia es lo que nos entrega la lámpara, es la potencia que entrega como dosis, como potencia UVC, y dosis, en cambio, es lo que necesita absorber el microorganismo, ya sea un virus, una bacteria o un hongo, para poder volverse inocuo. Hay tablas, esto a nivel científico se ha demostrado, en este tipo de tabla, como ven acá, hay esporas, bacterias, y están por las familias separados y viendo cuál es la dosis necesaria en joules por metro cuadrado o en milijoules por centímetro cuadrado. Esos son niveles de dosis que necesitamos que absorba el microorganismo para volverse inocuo en diferentes logaritmos de desinfección, o sea, en un 90%, en un 99%, en un 99,99% de eficacia. Ahora, la potencia, ¿sí? Cuando la multiplicamos por el tiempo, nos da la dosis. Y la potencia, ya vamos a ver que va cambiando a medida que nos vamos alejando de las lámparas. Aquí vemos en la tabla también cómo hay diferentes virus que están tabulados y que ya se ha encontrado el tipo de dosis necesaria para poder volverlos inactivos o inocuos. Por lo tanto, la tecnología UV ha sido ampliamente estudiada, es germicida, está comprobado, y a nivel de la pandemia actual nosotros vemos que ya se ha estudiado la susceptibilidad de los virus como el H5N1, como el SARS, el MERS, el VC, y entonces taxonómicamente podemos relacionar que el SARS-CoV-2, el que genera el COVID-19, es lábil al UV, y podemos llegar a saber en qué dosis podríamos llegar a alcanzar ese valor de inactivación. Aquí también les mostramos 2 tipos de formas de generar la inactivación. En nuestro caso, aquí vemos un equipo que tiene 10 lámparas VC puestas de manera vertical, ¿sí? Esa es la innovación que se ha dado en el último tiempo y sirven principalmente para desinfectar superficies.
Aquí vemos que donde llega la luz se está generando la desinfección, vemos que la silla está irradiada, que el cesto está irradiado, pero en el interior del cesto o detrás de la silla no se está generando desinfección, y eso es importante saberlo. Nosotros tenemos que ir jugando con la disposición de los equipos para producir la menor cantidad de sombras. Pero lo interesante es que mientras con la desinfección tradicional, que es necesaria, esto viene a acompañar la desinfección tradicional, no viene a reemplazarla, con la desinfección tradicional, en este espacio, por ejemplo, podríamos estarnos olvidando de desinfectar la pizarra porque no queremos borrar lo que está escrito, o de desinfectar diferentes puntos que la luz UVC está alcanzando y está desinfectando. El equipo que nosotros desarrollamos es móvil, se puede llevar por toda una institución, de manera de que con un solo equipo uno pueda atender varios espacios, desde espacios comunes de los médicos hasta diferentes terapias intensivas, la cama, el quirófano, diferentes espacios como baños también, baños que utiliza el público, baños que utilizan los médicos, y interpretamos que lo necesario es que uno ingrese con el equipo, lo encienda, genere una desinfección, disminuya la carga viral y después realice la desinfección tradicional necesaria. De esta manera lo que hacemos es proteger a nuestro personal de salud, de la manera de que la persona que va a hacer la desinfección posterior, la desinfección tradicional, está mucho menos expuesta porque hemos disminuido la carga viral a la que se va a exponer. ¿Qué es necesario para poder hablar con propiedad de estos equipos? Medir la potencia. Como les decía, si no sabemos la potencia, no sabemos qué tiempo necesitamos exponer el equipo, si bien ya tenemos tabulada la dosis que queremos alcanzar, porque es conocida, está científicamente demostrado qué dosis tenemos que alcanzar con diferentes virus, bacterias y hongos, pero si no sabemos la potencia, no vamos a poder saber el tiempo que tenemos que exponer, y es por eso que nosotros validamos con INTI la potencia UVC que nosotros estamos entregando y a las diferentes distancias, a 0,5 metros, a 1 metro, 1,5 metros, 2 metros y 3 metros. ¿Por qué es importante también saber a la distancia? Porque la potencia, como toda lámpara, decae a la distancia. Mientras más lejos nos encontramos de la lámpara, aquí vemos en la tabla, bajamos la potencia, por ejemplo, a medio metro tenemos 4,75 watts sobre metro cuadrado y a 3 metros tenemos tan solo 0,87 watts sobre metro cuadrado. Y entonces, a medida que nos alejamos de la lámpara, disminuimos la potencia. Pero ¿qué es el otro factor que nosotros queríamos ver? Es qué tiempo necesitábamos exponer diferentes superficies para lograr la desinfección acordada. Fíjense que aquí está tabulada la familia del SARS-CoV-2, del coronavirus, y de lo que es coronavirus, de la familia del coronavirus, y de ahí podemos inferir, y lo hizo Kowalski en esta publicación, él infiere cuál es la media, la dosis media que se necesita para poder inactivar el virus que genera el COVID-19. Y nosotros, a partir de ahí, tomamos el valor ese de referencia de Kowalski, lo multiplicamos por 2 para tener un margen de seguridad, y encontramos que a 3 metros, por ejemplo, con nuestro equipo Lumi 19, uno debería, si tiene una superficie a 3 metros, en 154 segundos alcanzar la dosis, el doble de la dosis que denunciaba Kowalski para la desinfección del virus que genera el COVID-19. Y a medida que nos acercamos a la fuente, o sea, nos acercamos al equipo, tendríamos, por ejemplo, a 1 metro de distancia, en 35 segundos alcanzamos esta dosis. De aquí también se puede entender lo importante que es que nosotros pongamos los equipos cerca de donde hay mayor carga viral. O sea, tenemos que ponerlos cerca de la cama del paciente y no en una esquina, sino que lo más cerca de la cama del paciente porque es donde mayor carga viral vamos a encontrar. Y cuando encendemos el equipo, ese equipo se enciende solo, o sea, tiene un retardo en el encendido, o lo podemos encender por Wi-Fi, y aparte hemos dotado el equipo de sensores de movimiento para que no irradie a ninguna persona. De esa manera es un equipo seguro. Se va la persona, enciende el equipo y empieza la desinfección. ¿Qué vamos a estar desinfectando? Todo lo que rodea al paciente. Un montón de superficies que uno cuando hace la desinfección tradicional puede pasar por alto. También hicimos ensayos microbiológicos, hicimos de la mano del microbiólogo investigador de CONICET, Guillermo García Efrón, hicimos pruebas y lo que hicimos en las cápsulas de Petri, sembrar, por ejemplo, cultivar Escherichia coli, poner un cartón y hacer que no le llegue la luz a la mitad de la cápsula de Petri, y la otra la expusimos. Por ejemplo, para lo que es Escherichia coli, tenemos una dosis que se alcanza con nuestro equipo a 2 metros de distancia en 2 minutos tan solo. Entonces, expusimos por 2 minutos esta cápsula de Petri y vemos que en ese lugar no crecieron cultivos de Escherichia coli. Y logramos un 99,99 de eficacia de desinfección
y aparte, bueno, pudimos comprobar el poder germicida. También lo hicimos con otro tipo de microorganismos, fuimos hacia lo que es Aspergillus niger, un hongo muy resistente, y vemos cómo donde se sembró el hongo no creció ningún tipo no proliferó el hongo, y esto entonces también nos demuestra que nosotros podemos a diferentes dosis trabajar teniendo en cuenta la dosis que tenemos seteada por lo que es la teoría. Por otro lado, también hay otra disposición que se pueden utilizar de equipos UV, no solo el que nosotros les mostramos, sino que también estamos generando otro tipo de equipos que van en la pared y que pueden estar en presencia de las personas porque tienen álabes que permiten que la radiación UV no incida sobre las personas, entonces las personas pueden estar ocupando un espacio de manera segura y el equipo está irradiando el aire. ¿Sí? Cuando se genera la circulación de aire, todo el aire que pasa por cerca de los equipos va desinfectándose y de esta manera, fíjense cómo es el equipo, tiene los álabes dispuestos para que apunten hacia arriba y de esta manera ir desinfectando el aire, que ha sido demostrado que es uno de los conductores muy importantes de las microgotas que generan contagios. Cuando hay una circulación, fíjense, cerrada de aire, aquí vemos cómo va adquiriendo la dosis UV y se van desinfectando en lugares donde no tenemos permitido, por ejemplo, abrir una ventana, donde no tenemos permitido otro tipo de circulación, y ya las características del lugar no tienen un sistema de aire que permita el intercambio con el exterior. Aquí vemos un consultorio con equipos que desinfectan el aire, estáticos, y lo importante también, ya para ir cerrando, es que no tenemos que comprar cualquier tipo de lámpara. Aquí hay 2 lámparas UVC, ¿sí? Supuestamente UVC, y vemos que la de arriba y la de abajo son iguales al ojo humano, pero la de arriba no es UVC y la de abajo sí. Eso nos da una voz de alerta, que tengamos que tener en cuenta quién nos está vendiendo el equipo, que lo haya certificado y que tenga algo para demostrarnos que tiene una eficacia demostrable. Por otro lado, hay equipos de LED que se están comercializando, que han llegado al país también, y que el LED tiene menos potencia que los tubos de mercurio, y al tenerlo en un equipo de mano es bastante peligroso también porque los reflejos que se pueden estar generando, si un operario está generando esa desinfección manual, puede llegar a hacer algún tipo de trastorno, no lo recomendamos, y tampoco se asegura la dosis necesaria porque esto no nos asegura la cantidad de tiempo y la distancia a la que estuvo expuesto a cualquier tipo de superficie. Así que, bueno, agradecerles, decirles, bueno, que los VC no pueden detener una pandemia, pero pueden disminuir significativamente la presencia de los virus, las bacterias y los hongos, y por tanto nos ayudan a proteger de muchas infecciones nuevas. Agradecemos también a Cadime, que es una incubadora que nos ha acompañado durante todo el proceso de crecimiento, como también a Ignacio. Así que cualquier tipo de consulta tienen mi mail, santiago@lumiv.com.ar. Gracias. Gracias, Santiago. Bueno, vamos a dar, hay algunas preguntas acá para todos ustedes, así que vamos a dar lugar a las mismas. Voy a pedir que dejes de compartir, Santiago, por favor. Gracias. Bueno, Javier, acá te preguntan, quisiera saber cómo se realiza la limpieza y descontaminación del videolaringoscopio y de la cámara. Perfecto, sí, es una excelente pregunta. Por supuesto, nosotros tenemos un protocolo de desinfección, que es el que seguimos con todos los elementos quirúrgicos, donde inicialmente se hace una decontaminación con detergentes enzimáticos y posteriormente se hace una desinfección de alto grado por glutaraldehído, en este caso puntual. Esos serían los 2 pasos a seguir. La parte inicial es la limpieza de todo tipo de detritos, sumergirlo en un detergente enzimático y posteriormente se utiliza glutaraldehído. Lo que usamos en estos casos son todas desinfecciones químicas. Bueno, perfecto. Gracias, Javier. Acá, Ignacio, te preguntan, pasada la pandemia, ¿los respiradores pueden seguir siendo usados de manera general después de haberles aplicado duplicar? Sí, los respiradores no cambian en absoluto su funcionamiento. Esto es un dispositivo externo que solo sirve y que solo recomendamos su uso ante situaciones de catástrofe. Eso es una cosa muy importante. No es que esto tiene como pretensión reemplazar el uso de respiradores y el uso previsto del respirador, que es ser conectado solamente a una persona. No pretendemos cambiar eso, ese paradigma va a seguir. Lo que simplemente queremos es tener una herramienta más en el armamentario cuando tenemos una situación de vida o muerte frente a la necesidad de intubar a un paciente.
en el momento que esto también tiene algunas potenciales utilizaciones en el futuro, como otras situaciones de catástrofe. De hecho ha ocurrido atentados, catástrofes naturales, maremotos, tsunamis y demás, y en esas situaciones, como esto es un dispositivo fácilmente almacenable y de rápida utilización, permitiría rápidamente disponerlo y utilizarlo para por lo menos funcionar como puente, manteniendo una persona con vida, ventilada y conectada a un respirador, hasta que aparezca una solución de mayor durabilidad. Bien, es decir, que aparezca un dispositivo nuevo, un ventilador nuevo. Gracias, Ignacio. Excelente respuesta. Mauricio, te preguntan acá, ¿qué precio estimado tendrán en el mercado uno de estos respiradores y estimativamente cuándo estarán disponibles? Mirá, bueno, el precio estimado en realidad, bueno, dependemos de hacer las homologaciones, eso nos va a determinar el precio final. Lo que sí podemos decir que es una fracción de lo que cuesta hoy en día un equipo comercial. Por supuesto que nuestro equipo no intenta competir con los equipos comerciales. Esto es un desarrollo que apunta a la pandemia, en principio, ¿cierto? Y en cuanto a la producción, estamos cerca, tenemos que terminar de definir los fondos y estamos muy cerquita. En cuanto a la versión 2, ya la tenemos muy, muy avanzada. Estamos trabajando con el tema de las normas y estamos cerca. Dadas las condiciones, en un par de semanas podríamos empezar a fabricar. Buenísimo. Buenísimo, Mauricio. Acá una pregunta para Santiago. Nos preguntan, ¿cómo cree que resuelve el peso específico del virus que tiende a caer y no sube? Para lograr mayor efectividad del UV en espacios cerrados tiende a no estar en el aire y si se deposita en superficies de los ambientes. Sí, hay que pensar que esta solución no es solamente pensada en lo que es el virus que genera el COVID-19, piensen que esto va a servir para todo tipo de virus, bacterias y hongos, y por otro lado, piensen que esto desinfecta superficies, o sea, donde está iluminando el equipo, y si ilumina, por ejemplo, nosotros estábamos calculando dosis a 3 metros, el suelo y el techo a 3 metros de este equipo queda iluminado y generando desinfección, o sea que todo donde esté el virus ubicado en superficies, siempre y cuando no tenga una sombra o esté dentro de una gota, vamos a lograr la desinfección que estamos hablando nosotros, y eso es súper importante tenerlo en cuenta porque esto no reemplaza la desinfección tradicional, sino que viene a ayudarlo a darnos una desinfección, como podríamos decir, 2.0. Buenísimo, Santiago. Acá hay otra pregunta para Javier. Javier, nos preguntan, ¿cuándo estará disponible en el mercado los videolaringoscopios? Si ya están en uso. Bien. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Perfecto, sí, habiendo finalizado las primeras pruebas, como les contaba previamente, con carácter muy satisfactorio y estando en marcha aún los trámites para todo lo que es la aprobación definitiva, pero sabemos que esos trámites a veces pueden ser un poco largos y engorrosos y en el contexto de la pandemia creo que deberíamos acortarlos de alguna forma. Nosotros creemos que en 15 días aproximadamente ya vamos a tener posibilidad de utilizar los equipos, de hacer por lo menos 10 kits como para repartirlos y por supuesto tener las críticas de nuestros colegas, pero en 15 días aproximadamente. Buenísimo, buenísima la noticia también. Gracias, Javier. Acá hay otra pregunta para Santiago. Te preguntan, en un quirófano sin ventilación, ¿serían útiles las lámparas de pared UVC para esta situación actual de pandemia? Y el costo aproximado de ambos equipos. Perfecto, sí. Miren, las lámparas de pared, estas como las que veíamos en ese consultorio, son muy útiles siempre y cuando haya un aire acondicionado que esté recirculando el aire, ¿sí? Porque si no, nosotros necesitamos hacer un equipo también de este tipo que tiene una recirculación activa. O sea, hay dos tipos de equipos que pueden desinfectar el aire, los que tienen circulación activa y los que lo hacen de manera pasiva. O sea, si vos ya tenés un aire acondicionado que está recirculando el aire más de 6 veces el volumen de ese lugar por hora,
pones uno de los pasivos y bueno, hay que ver también el volumen que estamos teniendo o la superficie que queremos cubrir, 1, 2 o 3. Y por otro lado, si nosotros no tenemos ese aire acondicionado, si el quirófano está totalmente cerrado, necesitamos los equipitos que generan la recirculación de manera activa y van generando esta desinfección. Así que es ideal para ese tipo de lugares, para quirófanos que no tienen recirculación y que bueno, necesitan este tipo de tecnología para poder asegurar, para tener la seguridad de las personas que están trabajando ahí. Discúlpame, ahí estaba muteado. Gracias, Santiago. Ignacio, acá te preguntan a vos, si nos podrías contar cómo vemos los parámetros respiratorios de cada paciente, ya que necesitamos 2 pantallas. Es una excelente pregunta. Por supuesto, esto, así como han visto en los demás speakers, estamos en proceso de desarrollo de todo este tipo de cosas. Así como hemos visto a Pichuco 1.0, nosotros tenemos a duplicar 1.0, tendremos a duplicar 2.0 y así sucesivamente. Es decir, ante la situación de pandemia, la idea nuestra es, nosotros tenemos un dispositivo de índole específicamente mecánica, bien, y controlamos los parámetros de la ventilación, fundamentalmente la curva de presión-tiempo, en monitores multiparamétricos. Bien, así que por el momento tenemos eso, la idea es simplemente progresar con este dispositivo de versión 1.0 y en futuras innovaciones, en futuros desarrollos, incorporar toda esta medición en una pantalla propia del dispositivo. Esto también se puede hacer, por supuesto, con dispositivos como FluxMed y demás, que lo que permiten es medir las distintas variables conectadas a las líneas de inspiración y expiración de cada uno de los pacientes. O sea que la monitorización se puede hacer, por supuesto, con equipos complementarios, sin ningún problema. Buenísimo, gracias Ignacio. Acá Mauricio, hay otra pregunta para vos. Te preguntan ahí está. Preguntan si considerás que se podrá reducir un poco el tamaño del Pichuco para facilitar su traslado y su movilidad. Sí, de hecho que sí, ya en su versión 2.0 está el tamaño, la parte estética es mucho más bonito y su tamaño es menor. De hecho que toda la electrónica y todo lo que es la parte de válvulas está contenida en el panel superior y el mismo pedestal hace de tanque. Bueno, buenísimo. Entonces facilitaría el traslado y... Sí, totalmente. ¿Se entiende? Sí. Bueno, buenísimo. Y por último, la última pregunta es para Santiago. Y nos preguntan si se puede utilizar la lámpara para vehículos como por ejemplo ambulancias. Sí, tranquilamente se pueden usar estos equipos para ambulancias. Bueno, el SAME tiene equipos instalados en las ambulancias de VC que son LED, así que bueno, habría que medir nada más la potencia que están entregando. Nosotros hemos desarrollado equipos portátiles para ambulancias que permite con un solo equipo irlo cargando en la ambulancia, desinfectás, después lo sacás, lo volvés a poner en otra ambulancia. Y sí, también es ideal para ambulancias porque uno tiene que estar llevando a estos pacientes con alta carga viral y después necesita una desinfección rápida y la tradicional también para poder generar utilizarla de nuevo en muy poco tiempo. O sea, gran recambio de pacientes hay en ese tipo de ambientes pequeños. Buenísimo, Santiago. Bueno, esa fue la última pregunta. Les quiero agradecer a todos por la presencia, todos proyectos, la verdad que muy interesantes y que van a ser seguramente un gran aporte. Así que bueno, finalizar este encuentro, decirle a la gente que nos está escuchando que los invitamos a seguirnos a las redes de Inspire, Simulación FEMEVA, para que estén al tanto de todas las actividades que venimos realizando. Y bueno, nos vemos en la próxima entonces. Les agradezco a todos la presencia. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, un placer. Hasta luego.